Estamos ya en este video en el cual vamos a abordar este tema de movimiento circular y particularmente vamos a ver dos ejercicios en los cuales vamos a trabajar estos dos conceptos de frecuencia y periodo. El primer ejercicio, en el primer ejemplo que vemos aquí, ejemplo sencillo en el cual vamos a aplicar principalmente el concepto de frecuencia. Y básicamente aquí la idea es que vayas identificando la ecuación, la fórmula y obviamente analizar el planteamiento que nos dan para poder ir familiarizándonos con los conceptos. Nos dice que la rueda de una bicicleta gira 230 vueltas en 1.5 minutos. ¿Cuál es la frecuencia de la rueda? Entonces imagínate que en cierta manera tú tienes la rueda de una bicicleta, imagínate pues que tiene el eje central y ahora sí que todos los rayos que forman parte de esa rueda, ¿no? Vamos a establecer los datos. En este tema es muy importante hacer el análisis en cuanto a las vueltas que va teniendo dentro de la trayectoria circular. Vamos a colocar aquí número de revoluciones es igual a pues las 230 vueltas y el otro dato que nos dan es el tiempo. Dice que esa rueda gira esas 230 vueltas en 1.5 minutos. Un punto muy importante en este tipo de ejercicios es saber qué hago con el tiempo. Lo considero en minutos, por ejemplo, como en este caso, o lo tengo que transformar a segundos. Dependerá mucho el planteamiento del problema, las opciones que tengan como respuesta. De entrada te digo que si en este caso establecemos minutos, lo dejemos como tal. Muy bien, nos pide, la incógnita es cuál es el valor de la frecuencia. Para esto tenemos una fórmula en la que vamos a aplicar la solución de este ejercicio, que es muy sencilla, que nos dice que la frecuencia es igual al número de revoluciones entre precisamente el tiempo, ¿no? Y esa relación nos determina el valor de la frecuencia. Sustituyendo los datos tenemos que la frecuencia es igual al número de revoluciones, que son 230 revoluciones en este caso, entre los 1.5 minutos, y esto nos da como resultado 3.33 revoluciones por minuto. Estas unidades de frecuencia pueden ser revoluciones por minuto, pueden ser revoluciones por segundo, ya dependerá del ejercicio o de la solución que nos den. Otra observación que podríamos hacer es que en un momento dado esto es lo mismo que poner 153.33 RPM, que significan revoluciones por minuto. Esto y esto es exactamente lo mismo. Aquí resolveríamos ya este ejercicio. Vamos a un segundo ejemplo. Tenemos otro planteamiento un poquito diferente. Trabajamos de la misma manera el concepto de frecuencia, pero vamos a adicionar un concepto más, que es el concepto de periodo. Este ejemplo nos dice que si se tiene un CD-ROOM que está girando a 2500 revoluciones por minuto, ¿cuál será su frecuencia y su periodo? Y otra pregunta que nos hacen es ¿cuál será su velocidad angular? Entonces nos preguntan tres cosas. Aquí lo primero que tenemos que hacer es establecer los datos y posteriormente ir a establecer qué incógnitas tenemos o qué variables nos están pidiendo en el problema. El único dato que nos dan es este de aquí. Nos dice que está girando ese CD. Una de las cosas que te preguntarás es ¿por qué nos cuestionan la frecuencia? Dado que aquí en cierta manera tenemos un dato que lo relacionamos con la frecuencia. Si entendemos que la frecuencia es el número de revoluciones entre el tiempo, entonces si esto está dado en revoluciones por minuto, pues esta en cierta manera es la frecuencia. Sí, pero recordar que como nos piden el dato del periodo, ¿sí?, que es muy importante, recordar que el periodo es el inverso de la frecuencia.
Entonces, de alguna manera, si el periodo, las unidades del periodo están dadas en segundos, hay que considerar que la representación de la frecuencia no tendría que ser revoluciones por minuto, sino revoluciones por segundo o ciclos por segundo, que hace referencia exactamente a lo mismo. El dato que tenemos aquí es la frecuencia es 2500 revoluciones por minuto. Ese sería el dato que tuviéramos y nos está pidiendo la frecuencia ahora sí que ese dato en ciclos por segundo, por decirlo de alguna manera, o revoluciones por segundo. Nos están pidiendo el periodo, que se representa de esta manera, y nos está pidiendo la velocidad angular, que tampoco tenemos. Entonces tenemos tres incógnitas y un solo dato. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Pues es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es, como bien decíamos, es convertir estas revoluciones por minuto a revoluciones por segundo o ciclos por segundo. Tenemos que la frecuencia es igual a 2500 revoluciones por minuto, y vamos a hacer un factor de conversión muy sencillo. Este factor de conversión pues va a ser básicamente convertir a segundos. Tenemos que un minuto es igual a 60 segundos, y ese es el factor de conversión que vamos a usar, y esto nos da como resultado la frecuencia es igual a 41.67 ciclos o revoluciones por segundo. Ciclos por segundo, revoluciones por segundo. Ese sería el valor de la frecuencia. Ahora, esto, ¿cómo se representa? Revoluciones por segundo. Recordar que una revolución por segundo, un ciclo por segundo, refiere a una unidad que conocemos como Hertz. Entonces, la respuesta sería 41.67 Hz. Ahora vamos a contestar la segunda pregunta, y ahí contestaríamos esta primera incógnita. Vamos a la segunda, que es el periodo. Periodo es igual a 1 entre frecuencia. Periodo es igual a 1 entre 41.67 Hz o ciclos por segundo. Entonces el periodo es igual a 0.024 segundos. Esa sería la respuesta del periodo, que es básicamente dividir 1 entre el valor de frecuencia que obtuvimos. Y por último, vamos, si quieren, aquí vamos a poner inciso A, inciso B y el inciso C. Hay una fórmula que nos ayuda a calcular la velocidad angular. Esta es: velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. La frecuencia obviamente es un dato que ya obtuvimos, entonces solo vamos a determinar lo siguiente: es 2pi por la frecuencia, que son 41.67 Hz. La velocidad angular es igual a 261.82 radianes por segundo. No se te olvide las unidades de la velocidad angular. Y ahí obtendríamos este tercer inciso. Si te das cuenta, poco a poco cada ejercicio te va ayudando a familiarizarte con cada una de estas variables. Cada planteamiento es diferente. Aquí lo más importante es ir viendo con qué datos partimos y de ahí ir solucionando en base a las diferentes ecuaciones que se está utilizando, de velocidad angular, de frecuencia, de periodo, de velocidad tangencial, inclusive no en otros ejercicios. Sigue practicando y nos vemos en la segunda parte de este video. Adiós.